Esta es la segunda tumba hallada en Tacalicabaj. Se sitúa en el Templo 6, en la tercera de las 9 terrazas en que fue construida la ciudad. El descubrimiento tuvo lugar en el 2012. El patrón funerario, las variadas y numerosas ofrendas y los atavíos de jade revelan el rango soberano del personaje enterrado aquí. Los arqueólogos lo llaman hoy el abuelo buitre, por la pieza central del collar que llevaba puesto, pero también tenía un taparrabo, 2 brazaletes y 2 ajorcas, todas de jade. Desde entonces las piezas han sido investigadas. Y finalmente, tras 25 siglos desde el entierro, el brazalete derecho vuelve a lucir como seguramente lo hacía en manos de su propietario. Obedecían un diseño preconcebido para al que obedeció el bordado. Rescatar ese diseño era el reto para poder lograr un acercamiento lo más preciso posible a lo que es la realidad de esas joyas que fechan para la segunda parte del Preclásico Medio entre 700 y 400 a.C. El proceso que empieza en la tumba donde las piezas son numeradas y levantadas continúa en el laboratorio. En esta primera bandeja de barro, como le podemos decir, se reproduce fielmente lo que los dibujos de campo indican. Así, pieza por pieza, cada uno de los cilindros de jade son colocados en su lugar hasta formar las 13 columnas que forman el brazalete. Para llegar a esto se hizo un primer paso. Si ustedes pueden ver lo que tenemos aquí, sería a partir esta columna de cuentas largas, es esta misma, y luego tenemos esto para acá. Si yo pongo mi mano, me voy a dar cuenta que estas cuentas me quedan un poco acá. O sea, si hay 2 plantas, entonces lo que encontramos estaba más o menos así, doblado. Estas serían estas y las de abajo estarían en esto otro. Tiene que darse ese procedimiento como en el caso de acá, podemos verlo. La planta número 1, que es esta misma, y luego la planta número 2, que es la de abajo. Para hacer el primer ensayo, digamos, tuvimos que empezar a documentar, ponerles números, colorcito, para que no nos perdiéramos. Luego siguió esto otro. Entonces aquí tenemos el desplegado del cual hablaba la licenciada. Los investigadores creen que las cuentas de jade estaban cosidas en un lienzo de algodón en esta forma, y así lo experimentan para obtener la pieza final. En procesos similares, las demás piezas del entierro 2 son restauradas a la espera de que esté construido el Museo del Parque, que quedó suspendido hace 7 años por falta de fondos. Bueno, es la información, por supuesto, del país. Ahorita en los departamentos, en Totonicapán, se registraban diversos homenajes con la intención fundamental de recordar a Tanacho Tzul, considerado uno de los próceres de la independencia, originario de Totonicapán. Este líder impulsó en 1820 un levantamiento contra los españoles a raíz de los tributos que pretendían imponer. En estas fechas, su monumento es objeto de homenajes y de allí partió el fuego de la antorcha de la libertad a diferentes comunidades y caseríos. La estatua está ubicada en el centro de Totonicapán y fue esculpida por el guatemalteco Rodolfo Galeotti Torres. Tanacho Tzul era originario del cantón Paquí, en Totonicapán, y provenía de una familia de jaboneros que habitaban el barrio Lincaj. Su esposa era Felipa Soc. Nos vamos a las calles rápidamente. Un nuevo enlace con Mónica Obando. Platicamos con ella. Mónica, adelante, por favor. Buenos días, Mónica. Ya te pasamos a observar, por favor, cuál es el reporte cuando son las 8:06. Adelante, Mónica. Te escuchamos. ¿Dónde estás ubicada? Nuestra compañera, por supuesto, recorriendo las calles a esta hora del día. Mónica, adelante. Gracias, compañeros. Bueno, estamos ampliando la información que dimos hoy en la mañana, en Viva la Mañana, precisamente, en la cual se hablaba de la afectación de 8 personas con chikungunya. Según nos han mencionado, pues podría haber otras personas afectadas. Sin embargo, estamos con el vocero del Ministerio de Salud, que nos va a comentar acerca de cómo van estos casos y las investigaciones. Gustavo, para que nos comenten un poco.
Bueno, hasta el momento seguimos con los 8 casos confirmados el día sábado por el señor ministro. Hemos tenido de los casos que llegaron este fin de semana a Escuintla, de las 50 personas, que ya fueron descartados 49 casos. Hay uno que se mandó a evaluación todavía para poder determinarlo porque sí tiene algunos síntomas que sí pueden determinar eso. Y también el día lunes tuvimos 17 casos más que se presentaron con personas con estos síntomas, de los cuales también fueron descartados con el tema del chikungunya. Sí es importante ahorita que esté la época de invierno reforzar las acciones preventivas en nuestros hogares, porque independientemente de cuánto se fumigue, cuánto se abatice, cuánto se chatarrice, si nosotros en nuestras casas no tenemos las prácticas de higiene saludables para poder evitar el agua estancada, vamos a estar generando y teniendo ahí los criados de mosquito, que es el mosquito el que transmite esta enfermedad. En este caso, Gustavo, ¿en qué lugares son los que se está viendo afectadas las personas y si hay alguna recomendación especial para las personas que pudieran viajar a estos sitios? No, mira, realmente lo que es en el país, realmente ese Escuintla tenemos el brote en lo que es la cabecera departamental de Escuintla, lo que son los departamentos de fronterizos con El Salvador y con Honduras, que también por el hecho de la cercanía con los brotes tan altos que hay en El Salvador se pueden afectar, aunque realmente hasta el momento no tenemos los casos que se han tenido de dengue negativo o de falsos positivos de chikungunya han dado negativo en el laboratorio nacional. En los departamentos realmente hay mucho mosquito, pero por el tipo de clima y de zona que son departamentos como Izabal, Zacapa, Jutiapa, Jalapa, Chiquimula, Santa Rosa, Escuintla, Suchitepeques y Retaluleu, que es donde realmente se tiene también una alerta institucional, donde están reforzando acciones preventivas, tanto con alcaldes y gobernadores y la misma comunidad para poder evitar que se generen más caídos de este mosquito. Perfecto, bueno, entonces ya lo sabe usted, también evite tener agua estancada en su hogar debido a que puede afectarle tanto este mosquito también como el del dengue, que también está afectando en nuestro país. Este es nuestro informe, nosotros regresamos al estudio. ¿Qué? 8 de la mañana con 9 minutos. Ahí teníamos la información entonces, pues mucha población preocupada por estos posibles casos. Tenemos que dar vuelta de página hasta ahora de la mañana. En tiempo real hay más información. Seguimos entonces repasando esa información que se está dando a nivel internacional. Vemos a continuación lo que se está dando en el Congreso de Estados Unidos. Es una declaración, una audiencia importante porque tiene que ver con la manera, con la estrategia de que ese país está combatiendo al ejército islámico, sí, a los responsables de decapitar ya a 3 occidentales, a 2 periodistas estadounidenses y también a un trabajador británico, a un trabajador misionero de Gran Bretaña. Entonces, lo que se está discutiendo ahora es el mecanismo o las estrategias que Barack Obama y Estados Unidos han dicho que van a implementar para poder combatir al ejército islámico. Sí, se llevan a cabo ciertos bombardeos, pero el secretario de Defensa, Chuck Hagel, ahora está diciendo ante el Congreso de que Estados Unidos, que los militares estadounidenses solos no pueden erradicar las amenazas que tiene este ejército islámico. Dicen que se necesita nuevo liderazgo en Irak para poder hacerlo y dice que hay posiblemente algún candidato que pueda llegar a tomar este poder y pueda entonces ayudar a combatir a estas fuerzas islámicas que, como dijimos, son los responsables de la matanza de ya cientos de iraquíes y también de la decapitación de 3 occidentales. Nosotros vamos a estar muy pendientes entonces de estas declaraciones, como decimos, se están llevando a cabo ahora en el Congreso de Estados Unidos. El secretario de Defensa, Chuck Hagel, declarando entonces sobre las estrategias que está implementando, que piensa implementar Estados Unidos para combatir al ejército islámico. Nosotros seguimos muy entonces afinados a esta información. Más adelante tendremos más noticias al respecto, pero también Alejandro nos cuenta qué más está pasando en el mundo. María René, en Francia, la Agencia Espacial Europea ESA anunció que ya tienen identificado el lugar exacto donde piensan colocar una sonda en el interior del cometa 67P. La sonda tiene el propósito de llevar a cabo una misión científica para obtener datos del sistema solar y de la Tierra. El área se denominará Zona J y los expertos de la misión han elegido un lugar en un extremo del cometa
que no es totalmente plano y no está exento de riesgos para llevar a cabo las maniobras de aproximación y aterrizaje, pero que ha resultado ser el mejor. Con la incrustación de esta sonda se pretende conocer de una mejor manera el funcionamiento de los cuerpos celestes y la forma en cómo se han generado el movimiento en el espacio. En Grecia, un precioso manuscrito bizantino del siglo XII que fue robado hace 54 años fue devuelto a ese país y llegó procedente de los Estados Unidos. Ahora se mantiene expuesto en Atenas. El primer ministro griego, Antonis Samaras, presentó el texto valioso del monasterio de Dionysiou en el monte Athos, la mayor comunidad monástica sagrada de Grecia, desde donde el manuscrito fue robado en 1960. Alrededor de 16.000 manuscritos preciosos se guardan en ese lugar, el monte Athos. En Israel, 130 buzos procedentes de 16 países participaron en un concurso de fotografía submarina en el Mar Rojo que, según los organizadores, este año se centró en un intento por romper el récord mundial de la mayor audiencia live stream bajo el agua. Durante el concurso, que fue a través de medios sociales en el sitio web YouTube, los diverfotógrafos compitieron en diversas categorías, incluyendo las mejores 5 fotos, moda y el pez del año. Los organizadores indicaron que aún se encuentran a la espera de la información que revele el número de visitas que tuvieron con el fin de establecer si se logró un nuevo récord mundial o no. Noticias del mundo aquí en Viva la Mañana. Esté pendiente, seguimos con mucho más. Ahora son las 8 de la mañana con 13 minutos y hay más. Tenemos que continuar, por supuesto, con la actividad deportiva. No puede faltar a esta hora de la mañana repasando acontecimientos importantes. El deporte internacional. Vamos a verlo. Exactamente, es momento del segmento del deporte internacional, donde tenemos que informarle que los Estados Unidos se coronó el campeón nuevamente del Mundial de Baloncesto. Y también noticias del ciclismo, el español Alberto Contador se proclamó el campeón de la Vuelta a su país. Estas son las noticias del deporte internacional. De baloncesto de los Estados Unidos se proclamó campeón del mundial que tuvo lugar en España al derrotar en la gran final a Serbia con un marcador de 129-92, rivalidando el título alcanzado en Turquía hace 4 años. El equipo norteamericano cumplió con las expectativas que lo catalogaron como favorito a pesar de no llevar a varios de sus estrellas de la NBA, pero durante el torneo fue contundente en todos sus rivales y culminando invictos. Además, en esta final destacaron jugadores como Kyrie Irving y James Harden con 23 y 26 puntos respectivamente. El español Alberto Contador alcanzó el título de la Vuelta a España de ciclismo al ganar la general individual luego de realizadas 21 etapas, incluyendo la contrarreloj del fin de semana. Contador, a sus 31 años, mantuvo la distancia en la clasificación general individual con relación al británico Chris Froome del Sky a 1 minuto 10 segundos, además de su compatriota Alejandro Valverde. Ambos ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente atrás de Contador. Luego de la salida del ex líder Nairo Quintana, Contador tomó el bailo rojo de líder y sus victorias en la etapa 16, la etapa reina y la del sábado fueron fundamentales para alcanzar su tercer título en esta vuelta luego de las logradas en el 2008 y 2012. Adicional, 2 Tours de Francia en el 2007-2009 y un Giro de Italia en el 2011, aunque ya fueron restados el Tour del 2010 y el Giro del 2011 después de haber sido sancionado por un positivo de clenbuterol. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Y cerramos la página del deporte aquí en Viva la Mañana, son las 8:15. Y seguimos con más y nos vamos a la pausa porque hay mucho más para compartir en un ratito nada más. Regresamos enseguida. Todo lo que necesitas para un invierno sin gripe. En Farmacias Batres. Sí hay. Ya volvemos.